¿Cómo te defines? Te hago la pregunta, Juan Carlos, porque fíjate, no sé si cuando estaba preparando la entrevista no sabía si decir escritor, comunicador, divulgador, investigador, Yo creo que el término que aglutinaría todo lo que hago es divulgador cultural. divulgador cultural. Y a lo largo del tiempo, si haces una mirada hacia atrás, desde ese primer libro hasta ahora, ¿con qué te quedarías? O sea, ¿qué sigues manteniendo desde esos primeros libros? ¿Y qué cosas crees tú que has cambiado? Yo creo que he mantenido más o menos siempre en todos mis libros, desde el primero hasta el último, las 4 cosas que yo busco en un libro. Creo que eso sí se ha logrado mantener. Uno, todos mis libros están escritos en canario, desde el primero hasta el último. El segundo, que todos están ambientados también en nuestro entorno. Con esto lo que pretendo también que el lector o la lectora, cuando lea mis libros, pues a lo mejor si leen algo de que están ambientados en Madrid, nunca han estado, pues lo verán difuminado, pero si leen algo ambientado en un entorno accesible, canario, pues creo que también lo van a ver. O sea que esa sería la segunda cosa que siempre he mantenido desde el primero hasta el último, la ambientación. Luego la tercera también, que siempre también busco con mis libros, es, yo siempre le llamo el libro del día después. O sea que cuando alguien lee un libro mío y lo cierre, se quede con la duda y de todo lo que me ha planteado Juan Carlos, que es verdad o que es mentira. Yo creo que afortunadamente he podido mantener ese esquema desde el primero al último de los libros que he publicado. ¿Y hay algo que tú hayas quitado en ese camino que te hayas dicho, no, esto lo desecho, esto No, afortunadamente no, me he mantenido fiel muy al fiel? esquema Mm, y a veces, Dani, es más complicado no decir que quito, sino qué es lo que no pongo. que lo- Tenemos una riqueza cultural en Canarias tan grande que cuando uno va a escribir un libro siempre hay cosas que añadir. Oye, esto es muy curioso, ¿por qué no lo meto? Y llega un momento en que dice, no, no, tampoco puede sí, saturar al lector o la ajá. lectora. ¿Y por qué elegimos este espacio? ¿En dónde estamos? ¿Por qué elegimos este espacio para la entrevista? Nos encontramos en la iglesia anglicana, en Las Palmas de Gran Canaria, un edificio ya centenario y que aparece en una de mis novelas, lo que sería La clave del ángel. Por eso te decía al principio que yo, cuando escribo, también me imagino una ruta sobre mi libro. O sea, la idea es que tú leas y luego visites el espacio. Si lees La clave del ángel y lees que Margaret Deste estuvo aquí en el año 1907 y cuando entras en el edificio no se te la imaginas sentada en un entorno. Por eso hemos escogido este sitio, porque salen mis novelas y es uno de los lugares que le tengo un gran aprecio. Y de tu biografía con los libros, de tu historia vital con los libros, ¿qué resaltaría? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que nunca se te olvida? Que siempre lo tienes presente cuando alguien te pregunta cuál ha sido tu relación con los libros. ¿Cuál es ese primer recuerdo, esa chispa? Mi primer recuerdo viene del primer libro, El misterio de las afortunadas. Cuando empecé con las primeras visitas y alguien te dice, Juan Carlos, a mí no me gusta leer, me he leído tu libro y me ha gustado. Ese recuerdo del primer libro es lo más bonito que me ha pasado y sobre todo con gente mayor, porque mis libros también son muy leídos en los centros de adultos y cuando se te acerca una persona de 80 años, te dice que nunca ha leído un libro en su vida, que ha leído el mío, que le ha gustado, eso nunca se olvida, Dani. ¿Qué funciones crees que debe de tener la literatura? No lo que tú haces, sino la literatura que ¿crees tú que debe de tener alguna función determinada? La literatura yo creo que tiene que entretener, ayudar al lector a evadirse del día a día, de todo lo que pueda ser una vida monótona y fomentar también la imaginación del lector y la lectora. Yo no concibo la literatura sin entretenimiento. Esta pregunta tiene un poco de trampa, porque si te dijera, ¿y la literatura canaria? La función sería diferente. Yo creo que la literatura canaria es la misma función, entretener al lector o la lectora, dar tiempos de ocio. Pero yo creo que puede haber libros canarios que se queden en esa búsqueda de lo que es el entretenimiento y pueden estar bastante bien y sean recomendables. Pero yo me gusta ir un poquito más para allá. Después del entretenimiento están las cuestiones que comenté antes de que está escrito en canario, que ayude a conocer los espacios, que ayude a conocer nuestra historia. Pero eso también es un compromiso de cada escritor o cada escritora.
Yo conozco escritores canarios que hacen obras en nuestras islas que no buscan esa segunda o tercera parte y son libros geniales. Mm. Lo que es mi compromiso, si es más allá del entretenimiento, sin olvidar el entretenimiento, por supuesto. Fíjate que muchos de los libros que escribes están dirigidos a niños, a jóvenes, y a veces podemos entender que esa riqueza cultural, esa búsqueda de la identidad que yo creo que está en tus libros, al piberío no le interesa. Y yo no sé qué opinas tú, pero yo cada vez que visito un centro escolar me sorprendo porque es todo lo contrario. Yo no sé tú cómo percibes eso. ¿Podía que no le interesa a alguien nuestra cultura, nuestra historia, nuestra manera de entender cómo vivimos? No sé cómo percibes eso tú con los más jóvenes, con los niños, con las niñas. Primero, yo cuando escribo, no digo voy a escribir un libro para jóvenes, yo escribo para todo el mundo. Lo que pasa es que hay gente que ha considerado que mi forma de escribir para un sector de edad determinado Pues sí. como que es más conveniente, pero mis libros lo han leído gente de 80 años, como te decía, y le ha gustado bastante lo que es el libro en sí. Lo que pasa que también, lo que me he dado cuenta es que los jóvenes, las personas cuando voy a los centros, sí les interesa nuestra historia, aunque pueda parecer lo contrario, les interesa nuestra identidad. Lo que pasa que creo que hay que usar estrategias. Te voy a poner dos ejemplos. Yo tengo un libro que se llama, uno de ellos, por ejemplo, es la clave del ángel, no, lo que sería el misterio de las afortunadas, en el que cuando la gente lo lee y me dice, oye, mira, todo eso que has puesto de la Virgen de Candelaria me ha sorprendido. Claro, le choca. Eso de que los guanches adoraban en la playa, gente vestida de blanco, ¿dónde te lo sacaste? Mira, eso es realidad. Otro también, muy curioso, que es la conspiración de los tres dragos, que los chicos cuando lo leen, a lo mejor gente que no siente una atracción especial por nuestra historia, y me dicen, Juan Carlos, qué gran inventiva tienes, ¿cómo te inventaste el robo de las joyas de la Virgen del Pino? Claro, son cosas que a ellos les chocan y les rompen el esquema, sobre todo cuando piensas que en Canarias no ha pasado nada. Nada Y claro, interesante, ¿no? cuando ven eso, dicen, oye, es verdad. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Van a buscar a ver si lo que yo les he dicho es realidad. O sea, yo creo que se puede acercar a la juventud, a nuestra identidad, pero dándoles cosas que a ellos, a su edad, a sus ganas de conocer el mundo, le despierte esa curiosidad. Por ejemplo, hay uno de mis libros que está ambientado en el sur de Gran Canaria, donde se habla de un ataque de un submarino alemán en la Segunda Guerra Mundial. Y claro, cuando la gente lo lee, ¡ay, Juan Carlos, qué inventiva! O sea, Dani, yo creo que sí pueden servir los libros para despertar esa ganas de conocer, pero buscando elementos que a ellos les sorprendan. Y en este mundo de los videojuegos, de las imágenes, a veces cuesta encontrar algo que un joven lo lea y le llame la atención. Claro, por eso quizás funcione también tu divulgación en redes, por ejemplo en TikTok, porque la divulgación busca la verdad, entre comillas, o lo que uno entiende, lo más cercano a lo que ocurrió, pero en cambio la literatura está plagada de ficción, ¿no? ¿Y cómo se combina esas dos cosas? ¿Cómo se combina esa capacidad de divulgar acercándote a la realidad lo más posible, pero a la vez dar esos retrasos que son literarios, que están muy cercanos a la ficción? Porque realmente lo combinas muy bien, ¿no? Claro, yo lo que estoy intentando buscar un equilibrio en lo que es ficción que sirve para despertar la atención sobre lo que es real. Y luego hay otra forma de divulgar, como es TikTok, como puede ser la radio, los podcasts, en que ya lo que estás dando es historia. Pero siempre buscando que sea algo ameno, tanto en ficción literaria, lo que es un libro, como en TikTok, como en la radio. Por eso yo creo que para hacer llegar a la gente joven o a todo el mundo lo que es la canariedad, hay que usar también una cierta estrategia de comunicación, que es lo que yo intento, pero donde me siento más cómodo es la ficción literaria, porque tiene uno ahí la posibilidad de explotar la imaginación sin ningún tipo de límite. Entonces es como una especie de... Iba a utilizar la palabra producto, que no me gusta del todo, pero el trabajo es como un producto general porque yo no puedo separar ese trabajo divulgativo que tú haces en redes, podcast, TikTok con lo que escribes. Es ¿Lo un concibes todo. realmente desde el principio así? Yo creo que ¿O va no, surgiendo? va surgiendo. Yo Va empecé con surgiendo. los libros, con lo que es la novela de ficción, con ladrillos reales, construida con ladrillos reales. Y luego ya, una vez que vi que la gente se interesaba muchas veces por esa ficción que yo ponía y que la gente iba a buscar, digo, ¿y por qué no nos dedicamos también a divulgar la realidad? Y a partir de lo que es la ficción y de lo que descubren la gente en mis libros, llegó la otra parte, la de divulgar cosas reales,
que muchas veces están conectadas con mis libros. Casi todo lo que divulgo en TikTok, en podcast, aparece reflejado de una u otra forma, en mayor o menor medida, en mis libros también. Y no hemos hablado de otro elemento que yo creo fundamental, que son las rutas. Por lo que tú cuando hablamos Sí. me dices de rutas. Qué pasa ahí cuando el lector descubre al escritor, pero no solo descubre al escritor, sino que descubre el espacio en donde algunas de las escenas se están desarrollando? ¿Qué sucede en ese momento? Es un momento maravilloso, Dani, porque claro, cuando por ejemplo alguien lee un libro, de Misterio de las Afortunadas, vamos por ejemplo al Museo Canario y claro, se habla de la sala de momias y muchos lectores y lectoras no han estado en la sala de momias. Entonces cuando estás allí les preguntas, ¿cómo se la imaginaban ustedes? Todo el mundo se lo imagina como del antiguo Egipto, con las vendas, pero luego cuando se ven en el momento, ellos mismos hacen una autorreflexión entre lo que han imaginado y la realidad. Y sobre todo también, en este caso, en esta iglesia anglicana, como te decía antes, cuando viene un chico o una chica que ha leído el libro, y yo les digo, mira, imagínense en uno de esos bancos, Margaret Deste, con la ropa de 1900 sentada, que estuvo ahí, ¿qué pensaría ella? No está pensando lo mismo que ustedes, que voy a comer hoy, etcétera. Y es una conexión que yo creo que es muy fuerte entre el lector, la lectora y la realidad. Pero también sirve para muchas cosas. Una cosa distinta que también me ha gustado mucho en nuestras rutas es que un chico o una chica que, por ejemplo, lee un libro mío ambientado en Vegeta y visita Vegeta, luego me dice, ay, tengo que venir con mis padres y explicarle lo que tú me estás contando. Porque claro, yo no me limito solo a hablar del libro, sino de todo Claro. lo que es el espacio. Y la gente descubre que en nuestro entorno real hay lugares maravillosos con una gran historia y suelen repetir luego con la familia. Y yo Es creo que otra también es lectura, ¿no? otra lectura, es una Claro. lectura que te hace recapacitar y recordar el libro, porque lees un libro mío y luego haces una ruta y luego no, a lo mejor no recuerdas el libro, pero recuerdas el momento de la ruta, cuando te vistes allí diciéndote que aquí desembarcaron 12.000 piratas y luego lees el cuento que tengo escrito sobre eso y es un descubrimiento muy interesante para los lectores y lectoras. Yo tenía aquí escrito en mi guión, por ello lo has contestado, pero me parece muy interesante porque te lo escucho muy a menudo decir lo de reescribir. A veces te he escuchado decir eso de lo que sucede cuando el chiquillo llega a casa después de haber leído, después de haberte conocido. ¿Ha regresado eso que los chiquillos han reescrito? ¿Y cómo es ese proceso? Es muy bonito porque, claro, yo cuando casi todos mis libros tienen siempre una parte abierta. Mm. Y entonces cuando yo voy a los centros, hay partes que están abiertas y los chicos, como dices tú, lo reescriben y ellos te dan su opinión. Ya no es mi libro, es un libro de los dos. No sé, por ejemplo, del Misterio de la Afortunada hay un malo que pasa algo por medio y el final de este personaje pues no está descrito y cada uno se lo inventa. Por eso decía, sería redescribir el libro y me viene a mí cuando me dicen, yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro. Y digo, pero hazlo, imagínatelo. O sea que me gusta eso de que se reescriban los libros por los lectores y las lectoras. Y yo creo que con el paso de los años, a lo mejor no te acuerdas del libro en concreto, de cómo fue. A mí me ha pasado muchas veces, no, yo leí el libro tuyo, ¿y qué tal? Digo, no, no me acuerdo mucho, pero me gustó. ¿Sabes? Claro. Y te quedas con el sentimiento, la valoración del libro, de la Sí. ruta, más que con la trama, con el misterio a resolver. Mm. Sería algo así como darle al lector y la lectora un sentimiento, más El que una protagonismo historia, y el el protagonismo. protagonismo y un sentimiento. O sea, que cuando lo lea se quede con un estado de ánimo, que recuerde ese estado de ánimo más que la historia que yo quise contarle. Y los centros escolares, los docentes, ¿qué tienen que ver en todo este proceso? Porque muchas de las actividades que realizas, de los libros que escribes, de las rutas que haces, pues participan colegios. Sí. Entonces, ¿qué protagonismo crees tú que tiene? ¿Qué tienen que decir en todo esto? Yo creo que el protagonismo del profesorado es importantísimo, porque claro, ellos suelen leer el libro en clase antes de hacer la visita. Y claro, según cómo sea la implicación de ese profesorado a la hora de compartir con ellos el libro, se saca mayor rendimiento de lo que es la visita. Si alguien que manda una lectura mía, pues ya con los chiquillos debate en clase, por ejemplo, quiénes eran los templarios, cuando nos vemos, ya ese camino caminado me ayuda a mí a la hora de comunicar con ellos, pues darle la posibilidad de que los templarios estuvieran en Canarias. Entonces unen algo que el profesor o la profesora les comentó
con algo que yo le comento. Yo creo que es fundamental, y no solo en mis libros, sino en fomentar la lectura. Cuando decimos que la juventud no está leyendo, ahí el profesorado tiene un gran papel, y me consta que hay muchos profesores comprometidos que están embarcados en la misma lucha que tú y que yo, de que la gente lea y aproveche todas las cosas buenas que nos da leer. Leer. ¿Y hay alguna ruta que no has hecho y dices, la tengo que hacer? Tarde o temprano, ¿hay algún espacio, algún libro, algún espacio que tú dices, tengo que escribir sobre esto? Sí, hay un sitio para mí que es maravilloso, que es la Casa de Colón, que tiene bastantes misterios y enigmas, y es un sitio que me gustaría reflejar en un libro y visitarlo con los chicos y las chicas y descubrir los misterios que se pueden encontrar en ese espacio. Es una asignatura pendiente, la Sí. Casa de Colón y la Isleta. Y la letra. Un libro ambientado en la Eh, Isleta. y un escenario ideal futurible. Esto es como una carta de los deseos. eh, eh, con todo esto que hemos estado hablando de los libros, la literatura, nuestra identidad dentro del ámbito cultural y el ámbito educativo, ¿qué te gustaría que sucediera? Me gustaría, sobre todo, el que la literatura trascendiera todo el archipiélago, o sea, que la literatura sirviera para unirnos. Yo, por ejemplo, tengo un libro escrito sobre doramas, A la sombra del héroe, que lo leen en Tenerife, y claro, tú puedes pensar, hombre, doramas en Tenerife. Pero claro, cuando voy para allá a chicos y chicas que han leído el libro, es maravilloso porque es la unión de las islas compartiendo personas. Ahí me suelen decir que tengo que escribir un libro sobre Bencomo, lo tengo apuntado. Mi futurible sería eso, que la literatura uniera a las islas. Que un chico de La Palma leyera un libro ambientado en Lanzarote, que uno de Lanzarote leyera uno ambientado en El Hierro, o sea, que sirviera como unión entre las islas en esa etapa infantil, juvenil, leer sobre espacios del resto de, de las islas, unir las islas a través de la literatura, para mí sería un futuro maravilloso. Sí. Bueno, como tenemos que terminar, siempre me gusta preguntar en estas conversaciones de literatura infantil y juvenil que nos cuentes qué te ha enseñado a ti la literatura infantil y juvenil o la literatura, ¿no? Más que la literatura, lo que me han enseñado a mí los lectores y las lectoras de mi literatura es la imaginación. Es el no rendirte en que van pasando los años y seguir con la mentalidad de un niño de 10 años, imaginándote, viendo historias. Cuando alguien ve un sombrero, pues tú ves, hay una nave espacial. O sea, lo que me ha enseñado es a no perder la imaginación. Y cuando estás con ellos y te preguntan algo y dices, ¿dónde esa cuestión? Pero esta mujer, esta cosa, es maravillosa. Yo creo que la literatura infantil y juvenil y la relación con los lectores y las lectoras me han enseñado a nunca renunciar a la imaginación. Hay algo que me gusta muchísimo de tu manera de escribir, que es la honestidad. O sea, cuando te leo, como te conozco, pues te descubro. No hay como... No hay disfraces, ¿no? Y te lo quiero agradecer enormemente porque eso significa que uno cuando te está leyendo, pues también está hablando con un amigo o con alguien que podría conocer y lo siente cercano. Entonces, no sé, simplemente me gustaría terminar de esa manera agradeciéndote tu honestidad, tu sencillez y tu manera de acercarte a la gente, ¿no? Se agradecen esas palabras y viniendo de quien vienen, pues es una satisfacción. Yo creo que uno escribe, es una prolongación de uno. Uno cuando se sienta a escribir, está escribiendo con los mimbres que uno tiene. Entonces intenta ser, como tú dices, ser sincero y poner lo que uno piensa. Y yo creo que también lo que sí me gustaría a todos, y es una cosa que siempre recuerdo a cualquier persona que lea un libro mío y diga que le guste, siempre le digo lo mismo. Si te gustó el mío, a lo mejor hay otros libros de otros autores que te pueden gustar. Busca la literatura que más te gusta y engánchate a ella. ¿Sabes que me fue imposible que mi cabeza no volara con Margaret? Margaret Deste. Y me la imaginé aquí con su cámara de fotos. Sí, La es verdad. un ejemplo de lo que busco con los libros. Pues nada, Juan Carlos, pues muchas gracias. Un placer hablar contigo.